Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo también estéis vosotros. Y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús les responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Señor Jesús. Muchas cosas, demasiadas cosas en estas tres lecturas, así que tenemos que ir saltando algunas. La primera nos habla de la primera crisis dentro de la Iglesia. ¿Cuál era la crisis? Pues para entenderlo, en la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén convivían dos comunidades diferentes en cuanto a tradiciones y lengua. Habían los que hablaban el arameo, los que vulgarmente llaman hebreos, pero no de lengua hebrea, aunque se llamen lengua hebrea se refiere al arameo, y los que eran de lengua griega. Para entenderlo, aunque lo hemos explicado tantas veces, en el siglo IV, Alejandro Magno, el griego, el heleno, es el que invade todos los territorios y pasa a ver una lengua franca. Esta lengua es el griego. Los evangelios se escribirán en griego. Todo el Nuevo Testamento está en griego. De hecho, el siglo Puente III o IV antes de Cristo, los famosos 70 de Alejandría harán toda la traducción de todo el Antiguo Testamento al griego. Y en Palestina se hablaban 3 idiomas, uno muy poco, lo hablaban los soldados romanos y poco más, los oficiales y gente muy culta, que era el latín. La gente del pueblo más tradicional hablaba el hebreo, y después habían comunidades que habían venido de fuera o que hablaban sobre todo griego, o que eran de la zona pero que se habían pasado al griego ya desde hacía siglos. Y allí se hablaba normalmente, era una zona bilingüe, griega y hebrea o arameo, pero bien. Problema, llega la iglesia primitiva, que sabéis que recogía las limosnas, hacía una especie de cáritas que repartía sobre todo a las viudas y los huérfanos, que eran los que más lo necesitaban de la comunidad. Y empiezan las quejas. ¿Las quejas de quiénes? De los de origen griego, que no les dan, que hacen diferencias. Y todo esto lo llevaban los mismos los apóstoles. Pero los apóstoles no sirven para estas cosas, como los obispos y los sacerdotes no servimos para estas cosas. Y lo dice el mismo Hechos de los Apóstoles. ¿No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas? Es una forma muy educada de decir que no servimos para esto, para ser justos en esto.
Así que escoged a 7 de entre vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, los encargaremos de esta tarea. Bueno, nosotros nos dedicaremos más a la oración y servicio de la palabra. Y es curioso porque eligen a estos 7 personajes: Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, todos griegos. Curioso, todos de origen griego, al menos los nombres griegos, no nombres hebreos. Como diciendo, aquí hay luchas. Hemos de recordar que esto del bilingüismo y de las dos comunidades y problemas entre los dos, aquí es de siempre. Cuando uno coge la iglesia primitiva de Barcelona, pues ya se encuentra con que hay bilingüismo entre latín y griego. Así, aunque era una zona latina, habían comunidades griegas y por eso tenemos una santa Eulalia mártir. Eulalia es griego, no es latín. Y así, después ya a partir sobre todo del siglo X, ya tenemos comunidades que hablan unas catalán, otras castellano y toda la liturgia en latín. Es ese bilingüismo que llega hasta nosotros, hasta hoy. Aquí toda la vida ha sido bilingüe con un idioma o con otro, o con varios otros idiomas. Y ese problema lo tenía la Iglesia de Jerusalén. Lo tendrá después la Iglesia de Roma. Si vosotros vais a las catacumbas, os encontraréis una catacumba y una pintura espléndida donde se ve una especie de mesa, encima una mujer en posición de oración, y a la izquierda de la imagen pone Irene y a la derecha Pachis. La gente un poco inculta dice, ves, esta señora debe ser una difunta que se llama Irene y que está en la paz del Señor. Cuando en realidad esta figura representa a toda la Iglesia. Irene quiere decir paz en griego y Pachis es paz en latín. La Iglesia que quiere estar en paz allí en las catacumbas, que no quiere más persecuciones, que quiere simplemente el reposo, el estar tranquilos, el vivir en la paz. También en Roma, estos primeros siglos, los dos idiomas, bilingües allí siempre. Y bilingües quiere decir no solo dos idiomas, sino a veces hasta mentalidades diferentes. Y la Iglesia ha de estar con todos, con una y otra mentalidad, llevándolas ¿a dónde? A Cristo. Nombran estos 7 diáconos y les imponen las manos. Y hoy, si preguntásemos en una catequesis, diríamos, bueno, el sacramento del orden, ¿cuántos grados tiene? Y si lo preguntamos así, la respuesta correcta es 3 grados. El grado de los diáconos, los presbíteros y los obispos. Pero si preguntásemos, el orden sacerdotal, ¿cuántos grados tiene? Y tendríamos que decir 2 grados. El sacerdocio, el presbítero, y el sacerdote, el obispo, como plenitud del sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto? Que existen los diáconos, pero los diáconos, contrariamente a lo que ahora se está viendo en muchos sitios, no son como pequeños curas que no llegan a cura, pero hacen cosas que pueden hacer los curas, pero no son curas. No, los diáconos nos explica aquí muy bien lo que son. Son laicos, ordenados al servicio del obispo, pero como laicos, no como sacerdotes. Al servicio del obispo, para aquello que el obispo necesite en la comunidad cristiana. No al servicio de los curas, no al servicio de las parroquias, del obispo. Y su misión es la caridad de una forma especial, y en la caridad entrará que pueden hacer en la Iglesia aquello que podría hacer cualquier laico con permiso del obispo. Por ejemplo, los laicos pueden bautizar. Cualquier laico con permiso del obispo. Bueno, los laicos en caso de emergencia pueden bautizar, en caso de guerra, de líos, problemas, en caso de peligro de muerte pueden. En caso normal no.
es pecado grave aquello que hacen algunas abuelas y algunas madres de bautizar a sus hijos en la bañera para que estén bautizados, y que algunas lo hacen. Eso es pecado grave, muy grave, porque priva de todas las oraciones y lo que es normal en el bautismo, todos los signos sacramentales y la oración de la Iglesia por el niño. En caso de emergencia real, peligro de muerte, vale. Si no es en peligro de muerte, es pecado grave hacerlo. Y la gente se piensa que están haciendo un gran acto. No. Pero en caso de emergencia pueden hacer los laicos, faltaría más. Lo mismo que en el bautismo, por ejemplo, en misiones, pues el obispo da la facultad de asistir a las bodas católicas y puede asistir un laico con permiso del obispo y el matrimonio es válido, lícito y válido. Todo eso lo puede hacer de forma ordinaria un diácono. ¿Por qué? Porque el diácono es enviado por el obispo. Ahora bien, ni la Eucaristía, ni el perdón de los pecados, ni la unción de enfermos, eso es propio del sacerdote. Y ese perdón de los pecados y sobre todo la ordenación sacerdotal es del obispo. Así que todo lo que es propiamente sacerdotal, el diácono no puede hacerlo. Aquello que es laical y todo lo que se refiere a la caridad en nombre de la Iglesia es lo que toca especialmente al diácono. Para eso ha sido instituido. Y hay diáconos muy importantes en la historia de la Iglesia. El célebre San Vicente con su obispo Valero, o el diácono papal San Lorenzo. Son todos mártires, pero grandes diáconos en la historia. Dejemos la primera parte, los diáconos. Segunda lectura y evangelio que van juntos. Cristo es la piedra angular. Todos los edificios antiguos, hay dos sistemas de piedra angular diferentes y se habla en unos sitios del evangelio de un sentido y en el otro del otro. El sentido que nos habla hoy, la piedra angular, aquella piedra donde la gente chocaba, era la piedra que en la mentalidad antigua servía para empezar el edificio y que definía el edificio. Todavía en el barrio gótico se ven piedras de estas. Es una piedra de ángulo, está en el ángulo del edificio, es más grande que las demás, sobresale del edificio y es la piedra a partir de la cual se alinean todas las piedras y todo el edificio. Y digo, en edificios antiguos todavía hoy se ve, en muchísimos. Él es el principio, Cristo, la piedra angular. En otros sitios es esa piedra de ángulo que corona el edificio, especialmente en los grandes arcos, la piedra central del arco sin la cual no se aguanta todo el edificio. Tiene esos dos significados, depende del contexto, pero en el fondo para decir lo mismo. El edificio que somos todos los cristianos se basa en esa piedra, que sin ella no hay edificio, que es Cristo mismo. La Iglesia, que está hecha de piedras muertas, es solo un signo de las piedras vivas que es cada cristiano que viva en gracia de Dios. Y recalco, que viva en gracia de Dios, porque si no vive en gracia de Dios es una rama muerta, que gracias a Dios puede resucitar por el sacramento de la penitencia, pero está muerto. ¿Os acordáis aquello que decía Jesús? Déjame volver con mi Padre, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Los que no están en gracia están muertos, donde Cristo los quiere revivir, pero están muertos. Y si estamos muertos, hemos de vivir la resurrección ahora. Dejar el pecado, dejar el mal, dejar el diablo, convertirnos a una vida cristiana. Oh, es que es muy cómodo estar en el mal, sí, comodísimo, pero totalmente para tu perdición es muy cómodo, para tu salvación es lo peor que puedes hacer, mantenerte en el mal. Por eso el Señor no nos dice, bueno, caigamos en tentación, sino no
nos dejes caer en la tentación, luchemos contra ella, vivamos en la gracia. Es lo único importante en esta vida. Vivir en gracia, darnos cuenta que solo en Cristo está la salvación. Él es la auténtica verdad, la auténtica vida. En Él está la vida eterna, no hay otro. Cuando la gente cree que todas las religiones llevan a Dios, es falso. La gran diferencia entre Cristo y las demás religiones la sabéis bien. Todas las demás religiones son un esfuerzo del hombre para llegar a Dios. En Cristo es el esfuerzo de Dios para llegar al hombre. Dios que se ha hecho hombre, uno de nosotros, y el Padre nos muestra en Jesús a Él mismo. Este es mi Hijo. ¿Y qué orden nos da el Padre? Escuchadle, hacedle caso. Solo en Cristo está el auténtico conocimiento del Padre. Él y el Padre son uno. Conociéndolo y amándole a Él, amamos al Padre. Y solo en Él tenemos vida eterna.